Hola, muy buenas. Nos encontramos en un nuevo video de estrategias binarias. El día de hoy, como vemos en pantalla, tenemos una operación que se viene desarrollando desde los últimos días. En este momento vemos que se ha cerrado automáticamente y vamos a explicar un poco, digamos que podríamos decir por qué es que hemos abierto esta operación. Vamos a ver por qué la hemos quizás decidido cerrar en este preciso momento. Se ha cerrado automáticamente. Es por eso que he decidido hacer este video para poder tomar justo el momento en el que se alcanzaba a nuestro objetivo, que estaba aproximadamente allí. Y también vamos a mostrar cómo fue que decidimos tomar, lógicamente, esta maravillosa operación. Lo que vamos a mostrar entonces, y lo que vemos aquí formado, es un patrón de triángulo simétrico. Este es uno de los patrones que se estudia en el análisis técnico para poder identificar posibles entradas a nuestras operatorias. Vamos a estudiar un poco entonces cómo fue que identificamos esta situación, en qué punto decidimos abrir nuestra operación y también vamos a ver por qué decidimos, en este caso, mantener nuestra operación abierta cuando vimos que el mercado, digamos que se estancó, se mantuvo en rango. ¿Por qué es que no decidimos cerrar nuestra operación? ¿Por qué decidimos mantenerla abierta y obtener un poco más de ganancia? Entonces vamos a empezar desde cero. Pero antes de empezar desde cero, vamos a decir y vamos a recordar, como vengo haciendo en los últimos videos, que a fin de año estaré haciendo algunos viajes a través de Latinoamérica. Sobre todo vamos a estar muy probablemente en Argentina, en Colombia, vamos a estar quizás en Perú y en Ecuador y seguramente, ya que estaré viviendo en México, vamos a hacer conferencias presenciales de trading. Así que si están interesados en asistir a una de estas conferencias, que serán todas las cosas que están ahora en pantalla, les dejo en la descripción de este video un link de una encuesta para que puedan ayudarme a organizar estas conferencias. Así que si están interesados, por favor, respondan esta muy breve encuesta. Así también todos aquellos interesados en un curso de trading me pueden dejar su correo en los comentarios, así les enviaré toda la información. Muy bien, el triángulo simétrico. El triángulo simétrico es esto que tenemos aquí y vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Va a ser un video bastante sencillo, pero muy importante. Vemos que aquí estamos con velas de 15 minutos, simplemente para simplificar un poco esta imagen, que como vemos ha sido de aproximadamente una operación de casi 2 o 3 días. Así que lo que vemos es que tenemos esta formación aquí. ¿Qué es la particularidad o qué es lo particular de esta imagen? Se los estaré marcando en este momento. Podemos ver que los máximos son decrecientes y que los mínimos son crecientes. Nosotros sabemos que las condiciones para una tendencia alcista es que los máximos sean crecientes, que los mínimos sean crecientes y que los máximos también lo sean. Pero ¿qué sucede en este caso? Estamos teniendo una señal alcista, es decir, que mis mínimos se superen, y una señal bajista. Ya sabemos que las tendencias bajistas es a la inversa, es decir, máximos que sean decrecientes y mínimos decrecientes. En este caso vemos que tenemos una señal bajista y una señal alcista. En estos casos decimos que el mercado está en una indefinición, podríamos decir que lateralizado, podríamos decir que en una especie de rango. No es un rango, digamos, perfecto, pero sí que está indefinido. Lo que hacemos entonces es unir estos máximos que son crecientes, estos mínimos que son crecientes, estos máximos que son decrecientes, y se formará esta situación o este patrón de triángulo simétrico. ¿Qué esperaremos? Esperaremos a que la divisa logre romper o a la baja o bien a la alza. Una ruptura a la baja nos podría haber dado claramente una señal bajista, mientras que una ruptura a la alza, como lo que sucedió, me dará una clara, pero muy clara señal alcista. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Esperamos a la ruptura, esperamos una buena ruptura, es decir, con esta vela ya tuvimos quizás una linda señal, porque fíjense que fue una vela bastante grande, que logró sobresalir un poco de este triángulo,
pero para tener una señal un poco más confirmada, podríamos decir, vamos a esperar aunque sea una o dos velas más que realmente logren sobresalir de este triángulo. A continuación, ¿qué haremos? Luego de que se confirma la ruptura o de que puede salir de esta especie de triángulo, esperaremos algún movimiento correctivo, alguna corrección que siempre tiende a venir luego de que se genera una ruptura. En este caso, entonces, el punto ideal para tomar la operación sería esperar ruptura, esperar corrección y desde aquí abajo aproximadamente sería lo ideal tomar la operación. Yo en la operación que estábamos viendo recién, la tomé un poquitito más arriba, pero en este caso fue exitosa de cualquier manera. A partir de allí, lógicamente lo que haremos será esperar a que esto vaya al alza. Ahora bien, para aquellos que quizás me preguntan, ¿dónde podríamos colocar nuestros stop loss a un nivel teórico? Es decir, desde un punto de vista teórico, ¿dónde deberíamos colocar nuestros stop loss? Aproximadamente lo colocaríamos por aquí. Aproximadamente, vamos a colocarlo en rojo. Aproximadamente aquí. ¿Por qué? Porque efectivamente si yo abro una operación alcista aquí y luego mi divisa se revierte hasta aquí, prefiero que se cierre automáticamente aquí, ya que si logra superar esta anterior zona de soporte, me dará una señal a la baja y probablemente sea un impulso bajista, por lo que mi operación sería increíblemente perdedora, ¿sí? Lógicamente podemos ser un poco más estrictos y colocarlo incluso bastante cerca del punto de apertura, apostando a que únicamente se mueva en sentido alcista. Si se llegara a mover hacia la baja, que se cierra automáticamente. Esto ya depende de cada uno de ustedes. Ahora bien, en este caso podemos ver que efectivamente esto logró romper a la alza y lógicamente aquí viene la discusión o podríamos decir la decisión más importante en el trading luego de que ya tomamos una operación, que es decir, permanezco en mi operación o me retiro. Es decir, una vez que abrí mi operación, permanezco o me retiro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Luego en este caso vino una lateralización. Y en cualquiera de estos retrocesos quizás yo podría haber salido de mi operación. ¿Por qué? Porque yo en este primer tramo acumulé ganancias, acumulé y a partir de aquí, en este retroceso, yo perdí algo de esas ganancias que había obtenido. Por ende, ante la identificación de un retroceso, podría haber elegido salir. Lógicamente, esto ya depende de cada trader, de cómo le guste operar a cada trader, pero vamos a mostrar algo pero muy particular de esta operación. En este caso podemos ver que tuvimos, y esto ya les voy a comentar brevemente, mi método o mi forma de operar es mantener abierta la operación siempre que se encuentre por encima de mi punto de apertura, es decir, yo tengo impulso, lógicamente va a tener un retroceso. Siempre que este retroceso no supere al último soporte que había sido aquí, mantendré mi operación abierta. Luego logró revertirse y aquí que se había formado esta resistencia, vemos que pudo superar esta zona de resistencia, ¿sí? Esto de aquí era mi resistencia, pudo superarla, me dio una señal alcista, por ende permanezco en la operación. Después vemos que el que era resistencia se convirtió en soporte una vez que se superó. Como la divisa no logró retroceder más allá de este soporte, permanecí en mi operación. Aquí se formó una nueva resistencia. Podemos verla aquí. Vamos a estirarla un poquito. Y aquí vemos que aquí fue donde alcanzó el máximo o una gran máximo. Que en este caso, y podemos ver que aquí se formó esta resistencia que está en azul. Acá ya iba como un 300% de ganancias. Pero ¿qué pasó? De pronto tuvo una gran corrección a la baja. Perdimos muchas de esas ganancias. Pero como esta resistencia que fue superada y se convirtió en soporte, como la divisa no pudo romper a la baja de este soporte, no me llegó a dar nunca una señal a la baja. Entonces decidí permanecer en mi operación. ¿Y qué fue? Una vez que identifiqué que esto estaba en lateralizado, aquí sí que estábamos en un rango, podría haber decidido cerrar mi operación y no arriesgarme a que de pronto se generara una pérdida. Por ende, para empezar, en esta zona de soporte, vamos a mostrarlo por aquí, aproximadamente por aquí,
hubiésemos colocado nuestro stop loss, ¿sí? Porque este era nuestro soporte. Si se rompía el soporte tendríamos una señal a la baja, por ende lo colocaremos por allí para que se cerrara automáticamente la operación. Pero eso no sucedió. Entonces fíjense lo que les voy a mostrar. Vamos a venir aquí donde dice análisis de mercado. Vamos a ir aquí o aquí, sí, aquí, no, aquí donde están las noticias del mercado de divisas. Y vamos a ver que el día 8 de julio, chan, 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 aquí tenemos en la divisa australiana, en Australia hubo una noticia. Y cuando entramos a esa noticia, ¿qué vimos? Fíjense que estas fueron las predicciones que se hacían o que se hicieron para esa divisa. Y vemos que el dólar australiano respecto al dólar nos daba digamos, una señal o una posible señal claramente alcista. Vamos a ver entonces que en realidad, ojo, me voy a corregir apenas un poquito. Esto que está aquí es el informe de la noticia. Nos decía que esta noticia tenía importancia media. Esto que vemos aquí es cómo han sido afectadas estas divisas, ¿sí? Para que no nos equivoquemos. Quizás me expresé mal. Estas no son las predicciones, sino que estos son los resultados que generó, digamos, podremos decir, este discurso o que se han generado o digamos, las variaciones que han sufrido estas divisas a partir de este momento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos, habíamos visto que el dólar australiano en relación al dólar estaba claramente en positivo, es decir, que algunas de estas noticias habían afectado de manera muy positiva a esta divisa. Por ende, decidimos, aquí vemos que aquí se generó el 8 de julio, entonces decidimos esperar, porque era muy probable que, digamos, se generara una valorización de esta divisa y efectivamente así fue. Tuvimos un gran impulso alcista y aquí teníamos esta resistencia con la que decidimos colocar allí nuestro benefit stop. Una vez que llegó allí, como hemos visto al principio del video, se cerró la operación. ¿Por qué? Porque a partir de ahora sí que se vienen muchas resistencias que podemos ver a partir, a ver si lo podemos ver, a partir de aquí. Ya vienen bastantes resistencias, bastante fuertes, que probablemente podremos decir que van a detener un poco esta corrida alcista. Ya tuvimos la oportunidad de sacar muchísimo provecho y como también es difícil gestionar una operación durante tanto tiempo, hemos decidido cerrar nuestra operación, asegurarnos el resultado e irnos a casa tranquilos, ¿sí? Quiero hacer una pequeña revisión más de estos conceptos para que quede claro. Una vez que nosotros vimos que el día 8 de julio iba a haber una noticia sobre, digamos, en Australia que pudiera afectar a la divisa australiana, fuimos a estudiar algunas webs especializadas en noticias económicas, cuál podría ser el impacto, ¿sí? Entonces, cuando fuimos a estudiar cuál podría ser el impacto, estudiamos o nos encontramos, que esto es algo que no podemos ver en la plataforma, pero sí que vimos que se esperaba que generara esto de aquí, es decir, que este par de divisas tuviera un saldo positivo, es decir, se incrementara, ¿sí? Podemos ver que, por ejemplo, estas noticias que todavía no se han dado generan predicciones. Aquí lo vemos. Estas noticias que todavía no se han dado generan predicciones. Bueno, en este caso, la predicción para el dólar australiano respecto al dólar de Estados Unidos era positiva. Por eso decidimos permanecer en la operación esperando justamente a esta explosión que seguramente fue generada por esta noticia, ¿sí? Así que lo más importante en esta operación fue la identificación de este patrón simétrico. Les recuerdo, estos patrones los estudiamos muy bien en mi curso y si no pueden estudiarlo también en YouTube o en las distintas redes que hay en todo Internet. Y luego fuimos gestionando esta operación en base a soportes, resistencias, decidiendo si permanecíamos o no. Y por último, encontramos que en vez de cerrar la operación, podíamos esperar esta noticia que tenía una predicción, digamos que positiva. Efectivamente así se cumplió. Y como ahora se viene una zona
repleta de resistencias, decidimos detener esta operación y asegurarnos los resultados. Espero que este video les haya sido de muchísima utilidad. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.